Continuar mirando a las tensiones geopolíticas que se están viviendo a día de hoy. Vamos a dar la bienvenida a Gustavo de Arístegui, diplomático. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días y feliz Navidad. Feliz Navidad. Queríamos ahondar algo más en la situación de Estados Unidos. Parece entrar en esa fase de rearme y de afirmación de poder después del día de ayer. ¿Estamos ante un regreso explícito a una lógica de imperio o es más una reacción defensiva por parte de este nuevo orden multipolar? Bueno, veamos una cosa muy clara. Es una de las contradicciones clásicas de la política estadounidense del último siglo, no del último medio siglo. En las administraciones demócratas se produce un expansionismo internacional y una regresión de las capacidades militares estadounidenses. Y en los ciclos republicanos se produce un recogimiento internacional y un aumento de las capacidades militares. No es que sean aislacionistas, es que prefieren no intervenir o no intervenir tanto. En segundo lugar, los Estados Unidos tenían un grave problema porque no lo olvidemos, habían eliminado una flota de las que tenía operativa para poder reutilizar los barcos de lo que quedaba de esa flota para atribuírselos a las demás. Y una que estaba sobre el papel y que querían poner en marcha, nunca se puso en marcha porque no había fondos suficientes. Eso parece que ha cambiado. Y los Estados Unidos en este momento se han puesto las pilas en cuanto a la necesidad de desarrollar la tecnología que sus rivales, adversarios y enemigos han conseguido dominar. Los misiles hipersónicos, que en este momento son un gravísimo riesgo para Occidente y especialmente para nosotros los europeos, porque como digo siempre, y lo repito en esta cadena una y otra vez, entre Rusia y la península ibérica hay entre 4 y 9 minutos de trayecto de un misil hipersónico, dependiendo del tipo que sea. Los Estados Unidos y nosotros no tenemos la tecnología desarrollada para poder parar misiles hipersónicos. Después está los drones submarinos que han desarrollado con muchísimo éxito tanto adversarios como aliados de Estados Unidos, adversarios China, Rusia, Corea del Norte y por otra parte los aliados, pues Ucrania, que tiene unos drones submarinos extraordinariamente eficaces. Y hemos visto que la guerra ya no es como era antes, pero tampoco es lo que dicen los expertos de salón. No es drones y joysticks. La guerra necesita de carros de combate, de infantería, necesita de artillería, necesita de misiles de crucero y necesita, no lo olvidemos, de aviones de caza. Los indios, por ejemplo, se hacen acompañar sus cazas de última generación, por ejemplo el Rafale, por 2 drones grandes, uno de ataque y otro de defensa. De hecho, se ha podido saber, y esto está comprobado ya, que el famoso derribo que se dijo que los pakistaníes habían logrado en la breve guerra entre ambos países de hace unos meses, no fue un Rafale, sino fue el dron defensivo de acompañamiento del Rafale que se interpuso entre el Rafale y el misil lanzado por un caza pakistaní J-10 de fabricación china. Estamos ante un país, bueno, no estamos ante un país, estamos ante un mundo que se ha instalado o que ha querido reiniciar una carrera armamentística y estamos los europeos cogidos entre 2 fuegos porque nos pilla a contrapié. Estamos poco desarrollados desde el punto de vista tecnológico, no hemos querido desarrollar nuestras capacidades defensivas, mucho menos las ofensivas. Europa no tiene capacidad de proyección de fuerza prácticamente ninguna. Incluso si combinásemos la capacidad conjunta aerotransportada de los europeos, no llegaríamos a una fracción de la que tienen los Estados Unidos, no digamos la naval. En consecuencia, sí, pues podemos decir que hay una carrera armamentística, pero desde luego no es Occidente el que la ha iniciado. Lo que ha hecho es tratar de atrapar la ventaja que tienen nuestros adversarios porque han desarrollado tecnologías que nosotros tendríamos que haber puesto en marcha hace mucho tiempo. Gustavo, China también por su parte acelera su rearme nuclear mientras aumenta la presión sobre Taiwán. ¿Crees que Pekín está buscando una disuasión estratégica?
Bueno, Pekín tenía hace muy poco tiempo cabezas nucleares que se contaban en los cientos, cuando Rusia y Estados Unidos estaban en los miles. Rusia cerca de 5.000, Estados Unidos por encima de los 4.000. El tercero en discordia era China. Digo otra vez que se contaban de los cientos, llegaba apenas a los 1.000. Y claro, en este momento no se sabe exactamente cuántas cabezas nucleares activas tiene la República Popular China. Lo que sí sabemos, y se reporta hoy en Reuters como exclusiva, no sé si lo es, y en primera página, y estará en mi análisis geopolítico de más tarde en el día, que los chinos han alimentado o armado 100 nuevos silos con misiles balísticos intercontinentales, 100 nuevos misiles balísticos intercontinentales. No olvidemos que los misiles balísticos intercontinentales tienen un sistema que se llama MIRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles, MIRV, que significa que son de cabezas múltiples, de 3 a 10, y hay incluso de más. Cada uno de estos ingenios nucleares, estas cabezas que están en el misil balístico intercontinental, salen a la atmósfera y cuando vuelven a entrar en la atmósfera tienen 10, 3, 5 objetivos distintos. O sea, un solo misil puede atacar hasta 10 ciudades distintas y aniquilarlas. Por lo tanto, hagamos la matemática. Digamos que estos son de los MIRVs con 5. Bueno, 5 por 100 son 500. Los chinos han instalado hoy, pues eso, o se ha sabido hoy, que han instalado la capacidad para aniquilar 500 ciudades. Esta es la realidad. Y por lo tanto, pues sí, es preocupante, pero también no es una sorpresa. Y quien se llame a sorpresa ante un rearme nuclear chino, pues en realidad no ha estado siguiendo los acontecimientos geopolíticos en los últimos 10 años. Porque estamos viendo, por ejemplo, que los chinos que no tenían capacidad de aviones AWACS, en este momento tienen una capacidad de aviones AWACS más que respetable, y de hecho pues se la prestaron a los pakistaníes, razón por la cual tuvieron en un momento dado, en el enfrentamiento al que acabo de hacer referencia, una ventaja táctica sobre los indios, porque estaban apoyados por los aviones AWACS chinos. En consecuencia, estamos ante un mundo muy, muy volátil, muy incendiario, en el que cualquier chispa en cualquiera de los conflictos de baja y alta intensidad que tenemos en el horizonte hoy nos puede llevar a alguna situación verdaderamente preocupante. Claro, y también ya no solo China, sino que también puede que esté preparando el terreno para un cambio al estatus en el estrecho, ¿no? Bueno, está en efecto, el estrecho de Taiwán es una de las zonas más calientes del planeta y estamos viendo como incluso pues, países que tenían muchísima prudencia en sus declaraciones respecto a Taiwán o respecto al estrecho de Taiwán, pues han sido muchísimo más beligerantes. Japón, a donde además voy en el mes de enero justamente para hacer investigaciones en este terreno, es un país verdaderamente fascinante y en el que se están produciendo cambios geopolíticos de una profundidad sin precedentes. Es decir, las Fuerzas Armadas japonesas no son las de hace 20 años, ni siquiera las de hace 10. Son una formidable máquina de guerra que obviamente se está armando porque tiene riesgo cierto de la agresividad y expansionismo de un vecino cuyas intenciones siempre parecían más bien de expansionismo económico, influencia política, intento de control de las materias primas de carácter estratégico, las tierras raras, justamente para mantener el monopolio que tienen hoy del 80% de producción, 95% de refino. Sin embargo, estamos viendo que estamos mucho más allá de eso, que las diferentes islas artificiales que se han construido llenando el mar, literalmente, es decir, que drenando partes del mar y llenando el mar en zonas de baja profundidad, y han creado islas artificiales con bases aeronavales que manchan todo el mar de la China meridional, y ahí se están produciendo enfrentamientos y fricciones permanentes con todos sus vecinos. China está, como digo, utilizando no solo su armada, sino su extraordinariamente potente guardia costera, que sería una de las armadas más importantes del mundo si fuese independiente, y tiene, como digo, fricciones con Japón, con Filipinas, con Vietnam, con Tailandia, con Singapur,
Eso los más frecuentes. Indonesia trata de llevarse bien con China, pero no olvidemos que los 3 países ribereños del estrecho de Malaca, el punto más caliente del planeta desde el punto de vista geoeconómico, porque pasa el 80% o más de la energía que consume China y la mayoría de sus exportaciones y las pocas importaciones que tiene, pasan por el estrecho de Malaca, que tiene el control de 3 países, Singapur, Malasia e Indonesia, razón por la cual las tensiones con esos países obviamente también están a la orden del día. Pero no olvidemos que el expansionismo chino se está moviendo hacia el oeste y sus acuerdos con Sri Lanka o con Maldivas y con países africanos en la costa occidental de África, pues pueden hacer que en algún momento no muy lejano en el tiempo China cuente con bases aeronavales en la costa occidental de África, que se encuentra a días nada más de navegación de barco de guerra con las costas de los Estados Unidos. Y esto obviamente cambia el juego completamente. De barcos, Estados Unidos ha lanzado otro ataque letal en alta mar y ha elevado a 105 los fallecidos ya en la ofensiva marítima contra Venezuela. Gustavo, quería preguntarte sobre esto. ¿Es un conflicto que pueda generar un escenario de confrontación indirecta también a grandes potencias? Mira, francamente, cada vez que veo la televisión y escucho a algún político, analista en las cadenas otrora moderadas de centro izquierda, mal llamadas progresistas, CNN o lo que sea, justo antes de entrar, y estaba tratando de coordinar los oídos entre el excelente análisis de Gerardo Ortega y los disparates que estaba escuchando en la CNN, francamente se me ponen los pelos como escarpias. Estaba escuchando una vez más a un congresista demócrata, en este caso, que además ha sido oficial de los marines, nada menos, decir que los ataques contra las narcolanchas, tanto en el Caribe como el Pacífico, son una aberración jurídica. Bueno, perdóneme, pero no es así. Los cárteles de la droga, que son los que lanzan esas narcolanchas hacia Centroamérica o México para llevar la droga a Estados Unidos o a barcos nodriza para llevarla a Europa, son organizaciones criminales peligrosísimas. Y cuando además se ocupan de intentar derribar gobiernos, controlar estados, controlar policía, controlar ejército, como lo hacen en Venezuela, claramente, o sea, Venezuela es un narcoestado, una narcodictadura, pero es que en estados de México los cárteles de la droga son los verdaderos amos. Los alcaldes que no se pliegan son asesinados, los periodistas que los denuncian son asesinados, los policías que no se pliegan a las presiones y al chantaje asesinan a sus familias, razón por la cual todos los policías federales que actúan en diferentes estados de México vienen de otros estados de México y vuelven a sus estados siempre en el mayor anonimato, sin documentos de identidad y con pasamontañas. Es que eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿De verdad podemos decir que estos tipos son civiles indefensos, como acabo de escuchar en la CNN? ¿De verdad podemos decir que estos 105 narcoterroristas eran civiles inocentes cuando llevan cientos de kilos de cocaína en sus narcolanchas con motorizaciones de 1.500 caballos haciendo 80 nudos cuando el mar es favorable? Es un disparate que se diga esto. Segunda cuestión en la que me gustaría meter, si se me permite la expresión un tanto fuerte, meter el dedo en el ojo a quienes dicen disparates incluso desde el punto de vista jurídico internacional. Cuando se califica el abordaje de los petroleros de la flota fantasma venezolana que está exportando crudo, tanto venezolano ilegal como iraní, a destinos completamente sometidos a sanciones, están quebrando la legalidad internacional, están quebrando el régimen de sanciones. Régimen de sanciones internacional que no solo se ha impuesto a Irán o a otros países transgresores y dictaduras execrables por parte de Estados Unidos, también se han impuesto por países occidentales diversos. Y además hay que recordar una cosa, los 2 abordajes que se han producido hasta la fecha han sido autorizados por un juez federal. Entonces, que me diga a mí alguien que esto es un acto de piratería, como dice Maduro, y como le aplauden algunas personas en Occidente. Y aquí vuelvo a subrayar el perfecto disparate del gobierno británico, que forma parte de los Five Eyes, el grupo privilegiado de compartir inteligencia
que es mucho, mucho, mucho más eficaz, lamentablemente, que la OTAN, donde están Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Bueno, este grupo distinguidísimo que comparte información mucho más sensible que las que se comparte entre otros aliados, o con otros aliados, mejor dicho, los británicos deciden unilateralmente que no van... Sí, no, Pues nosotros que vamos a continuar mirando las informaciones de última hora, también poniendo el foco en la situación que continúa aumentando la tensión, aunque también las conversaciones para avances a la paz entre Rusia y Ucrania. Tenemos de nuevo a Gustavo de Arístegui. Gustavo. Sí, perdona. Estaba diciendo que los británicos habían roto el compartir información sensible con los Estados Unidos porque les parecía que los actos de ataque a las narcolanchas eran ilegales. A mí me parece un perfecto disparate. No se puede andar con medias tintas con estas organizaciones. Y desde luego el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua son organizaciones tan letales y tan peligrosas, o los cárteles mexicanos, los cárteles centroamericanos o los cárteles colombianos, por no mencionar el narcoterrorismo de las FARC o del ELN, son tan peligrosos como lo es Daesh o como lo es Al-Qaeda. Y eso es un hecho. Pues Gustavo de Arístegui, diplomático, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este Business Connection antes de estos días de Navidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buen resto del día. Un abrazo muy fuerte y muy feliz Navidad a todos vosotros y a nuestros televidentes. Pues nosotros que vamos a continuar mirando al mercado de las criptomonedas, enseguida vamos a repasar y conectar con nuestra siguiente entrevista.